Un castillo medieval. Los pantanos de Dagobah. Una casa embrujada. El Coliseo romano. Todos esos son ejemplos de lugares. Y cuando esos lugares se usan en las historias, se convierten en lo que llamamos escenarios y forman parte del contexto o ambientación. Uno de los principales vehículos de significado de la narrativa bíblica es el resaltar y repetir los lugares en donde ocurren los acontecimientos. Soy John Collins y este es el podcast de Proyecto Biblia. Hoy vamos a hablar del contexto. El contexto es de una importancia crucial para los narradores. Si una escena se desarrolla en una casa espeluznante y deteriorada, nosotros como lectores tenemos una expectativa concreta de lo que va a suceder, algo aterrador. Si la historia se desarrolla en la sala de un tribunal, esperamos una historia sobre crimen y justicia. El contexto es un asunto muy importante en la Biblia. Egipto, Belén, Moab, Nínive, Babilonia. Lo que se supone que debemos hacer, lo que los autores bíblicos suponen, es que estamos llevando un registro mental del lugar donde sucede cada historia. Eso no es exclusivo de las historias bíblicas. Los lugares se vuelven simbólicos y se llenan de significado solo por la naturaleza de las cosas que han sucedido allí. Hoy hablaremos de la importancia del contexto. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Muy bien, estamos hablando sobre cómo leer la Biblia. Sí. Específicamente sobre cómo leer la narrativa bíblica. Sí, hemos hablado de las tramas, de cómo funciona el argumento, el conflicto y la resolución en las narraciones. Sí. Y también a aprender a leer la narrativa bíblica dentro de esa especie de niveles entrelazados de conflicto de la trama. Genial. Esta es la primera herramienta principal que usan los autores bíblicos para transmitirnos mensajes teológicos en estas historias. Sí, cómo se secuencian y se desarrollan juntos los acontecimientos. Es una pista crucial sobre su significado. Ok, la segunda herramienta Es la forma en que los autores bíblicos hablan sobre el contexto de la historia. el lugar donde sucede la historia. El lugar donde se desarrolla la historia. Sí, cuándo y dónde. ¿Cuándo y dónde? Sí, exactamente así. Y en realidad esto es un desafío para los lectores modernos de la Biblia porque muchos de esos lugares que se mencionan no tienen ningún tipo de significado para alguien que no haya vivido en esa pequeña extensión de tierra, Claro, no sí. más grande que muchos estados o provincias de nuestros países, que se llama Israel en Cisjordania. Es muy fácil ver la brecha. ¿Qué se supone que debo pensar cuando oigo nombrar la región montañosa de Efraín, o el desierto de Judá, o el monte de los olivos, o ese tipo de cosas? Así que una forma es viajar hasta allí. Sí, correcto. Un recorrido por Tierra Santa. Sí, si hacemos un viaje a Tierra Santa, tendremos una referencia visual de, las colinas de Galilea, Nazaret. Claro, sí. Eso es como en el medio de la nada, en esas colinas y ese tipo de cosas. Entonces, esa es una forma de comenzar a comprender el sentido del significado de esos lugares. Pero en realidad hay otro sentido casi más importante, y para entenderlo no tenemos que ir hasta allá. Todo lo que tenemos que hacer es tener buena memoria al leer estos textos. ¿En qué otras historias sucedieron en esos lugares? Sí, y uno de los principales vehículos de significado de la narrativa bíblica es el resaltar y repetir los lugares en donde ocurren los acontecimientos. Lo que se supone que debemos hacer, lo que los autores bíblicos suponen que nosotros estamos haciendo, es llevar una especie de registro mental del lugar en donde sucede cada historia. Y luego Y tendríamos que recordar cuáles eran esas otras historias. recordar esas otras historias y hacer que esos recuerdos aporten significado a la historia. Eso no es exclusivo de las historias bíblicas. Cada cultura tiene su propia forma de hacerlo. Los lugares se vuelven simbólicos y se llenan de significados solo por la naturaleza de las cosas que han sucedido allí o el tipo de lugar que son. En la cultura estadounidense, el jardín de la Casa Blanca, o algo así, o la ciudad de Washington. Claro, las calles de Nueva York. Sí, tal cual, las calles de Nueva York, los canales de Venecia, Claro. o París. Sí, una cafetería en París. Exacto, sí. Comunica algo que... Sí, y también prepara nuestras expectativas de lo que creemos que va a suceder en ese lugar. Entonces, luego, el narrador puede usar esas expectativas que el lector ha creado, ubicando la historia allí, o puede sorprendernos,
haciendo que en ese lugar suceda algo que es precisamente lo contrario de lo que esperábamos que sucediera. Claro. En ese sentido, el contexto es otro personaje, y es una forma crucial de comunicar significado. Lo mismo ocurre con las narraciones bíblicas. Tenemos todos estos lugares. Egipto es siniestro. Es un lugar siniestro. Pensamos en el faraón y el conflicto y la muerte de los israelitas esclavizados y los niños asesinados. Pero hay un montón de historias que preceden a la historia de Egipto que, en realidad, por la forma en que se cuentan, parecen presuponer que ya estamos familiarizados con ese contexto. Por ejemplo, hay una historia en la que Abraham va a Egipto en Génesis, capítulo 12, y por la forma en que se cuenta la historia, está muy claro que el narrador supone que nosotros ya hemos leído la historia del Éxodo. Además, no tiene que ver solamente con la secuencia. Una vez que has leído la historia del Éxodo, se supone que cada alusión después de eso debería invadir tu mente. Desde la página 1, todos los lugares ya están cargados de significado, porque se supone que ya hemos leído sobre ese lugar y que ahora, cuando estamos en la lectura número 50, hemos llevado un registro mental de todo lo que sucede en Egipto a medida que avanzamos. Así que, básicamente ese es el punto. Egipto, Moab, el desierto, Belén, Jerusalén, el río Jordán. Nos damos cuenta de que casi todas las historias importantes de la narrativa bíblica ocurren en lugares a los que vamos varias veces a lo largo de la historia de la Biblia. El punto es saber dónde es y recordar que otras cosas han sucedido. Correcto, sí. Sí. ¿Y cuáles son nuestras expectativas de ese lugar? Correcto, sí. El desierto es un tiempo de transición y prueba, de principio a fin, ya sea para los israelitas, o para Elías, David o Jesús. Se supone que debemos pensar... ¿Pruebas de qué? Transición. Sí, por lo general las personas entran al desierto en momentos de gran transición en su historia y generalmente implica algún tipo de prueba de paciencia por la que tienen que pasar. A veces triunfan, a veces fracasan, y se supone que nosotros tenemos que tener eso en mente en cada ocasión. La primera vez que me hicieron una ilustración sobre esto, recuerdo que me presentaron un ejemplo y luego seguí yo el rastro de todo. Fue muy gratificante porque comienza en las primeras páginas de la Biblia. Esta primera ilustración tiene que ver con el este. El este. Desterrados al este. Sí, en realidad la primera mención es que Dios plantó un jardín en el este, en Génesis capítulo 2. Entonces el contexto del jardín del Edén se encuentra en el este. ¿En el este? O desde el este. En realidad es un portal a un problema de traducción o un agujero negro, pero con un significado principal, del este. Y luego, cuando los humanos son desterrados del jardín, son desterrados al este. Así que desde el punto de vista de los israelitas, si vamos hacia el este directamente, encontramos un enorme desierto. Es la extensión del norte del desierto de Arabia Saudita que separa a Israel-Palestina del Golfo Pérsico y esencialmente Babilonia. Ahí hay un desierto enorme. Así que hacia el este encontramos en última instancia el desierto y luego Babilonia. Entonces ellos son desterrados hacia el este y después en el arco narrativo de Génesis 3 al 11 terminamos yendo del jardín a Babilonia. Que está en el este. Que está al este, exacto. Luego Abraham va en la dirección opuesta. Desde el este vaga hacia el oeste. Vemos un arco del este y al oeste. Entonces Abraham regresa hacia el oeste, a la tierra que no es... Si nos fijamos en las ubicaciones geográficas, no es el jardín del Edén. Pero en términos de las instrucciones de la brújula... Se encuentran en paralelo. Es como si regresara al jardín. Y cuando va hacia allá, se describe en Génesis 13 como... La tierra que fluye leche y miel. Sí, totalmente. Y como la tierra del Edén. Luego baja a Egipto en Génesis 12, lo cual no es bueno. Y luego tiene que subir de Egipto y fuera de Egipto. Y después su descendiente Jacob termina yendo hacia el este, hacia Aram, hacia el noreste, para buscar a esposa. La historia de Jacob. Él es desterrado porque robó la bendición y la primogenitura de su hermano. Y por eso se va al este. Así que es desterrado al este y luego se va. Después vuelve a hacer su viaje de regreso al oeste. Hacia el oeste. Finalmente, cuando toda la familia de Abraham actúa como Jacob... ¿Van al sur? Sí, vuelven a ir hacia el sur a Egipto. Luego suben de Egipto a la tierra, al igual que Abraham. Y después, como actúan como Jacob, de forma traicionera... Son desterrados. Son desterrados otra vez hacia el este de Babilonia en el exilio. Así que esos grandes traslados, como bajar a Egipto, salir de Egipto, regresar a Babilonia... Entonces,
ser desterrado al este, a Babilonia, y luego ir al sur, bajar o descender a Egipto, esas son ideas paralelas. Sí, terminamos abajo o bajamos a Egipto. Es complejo por qué terminamos en Egipto. Sí. Abraham va allí debido a una hambruna en la tierra. Precisamente por eso Jacob lleva allá todo su clan, José termina ahí abajo, etcétera, debido a la hambruna en la tierra. Claro, y para llegar allá, ¿tenemos que pasar por el Negev? Sí, hay que pasar por el desierto para llegar ahí, aunque eso no se destaca particularmente en las historias. Pero la salida de Israel de Egipto Allí se destaca. es sí. la travesía por el desierto. Pero, ¿así es como uno hubiese hecho para llegar ahí o hay otra manera? No, ese es el camino, cruzando el desierto del sur. Hay que pasar por el desierto. Sí, correcto. Luego el viaje al este hacia Babilonia y luego para salir de Babilonia, ese arco sucede varias veces. Por eso el regreso del exilio en los libros de Esdras Nehemías se describe como un nuevo éxodo cuando salen de Babilonia. ¿Porque esas son ideas paralelas? Sí, son paralelas. Así que aunque en la brújula Egipto es al sur y Babilonia está al noreste, ambas tienen diferentes tipos de significado simbólico que implican el hecho de ser desterrados de la tierra. Claro. Todo eso está cargado de significado. En las historias de Abraham, en las historias de Jacob, en la historia de José, en la historia del exilio. Si hiciéramos un video solo sobre esto, ¿cómo sería? No sería un video temático. Sería un... La tierra prometida y el exilio. Básicamente sería sobre eso. Bueno, pero pensé que habías dicho que uno también se trataba sobre vivir en Babilonia y buscar la paz de Babilonia y ese tipo de cosas. Exacto, sí. ¿Esa sería otra parte? Esa sería otra capa, sí. Pero el punto es que el arco narrativo amplio de toda la Biblia tiene estos movimientos y el este es siniestro y el sur es lo desconocido. Ese tipo de cosas. Pero además, lo mismo se aplica a cada lugar individual. Todas las cosas que suceden en Belén casi siempre están relacionadas con David o nos preparan para las cosas que sucederán en la vida de David. ¿Cómo se llama la ciudad a donde va Abraham? ¿Herón o...? ¿Betel o Hebrón? Hebrón. Sí. Sí, así que estaba leyendo Números y en el pasaje de los espías nos dice que cuando subieron fueron primero a Hebrón. ¿Por qué mencionaron esa ciudad? Sí. ¿Y esa es una ciudad de donde viene Sí, Abraham? exacto, sí. Por eso la mencionan. Sí, Abraham, Isaac y Jacob, cuando recorren la tierra, van a todos estos lugares que luego se convertirán en lugares de acontecimientos muy significativos en la historia bíblica. Es la forma narrativa a gran escala de decir que sus patriarcas y antepasados vivieron la historia de Israel. La vida de Abraham. ¿Es ahí donde estaba originalmente? ¿En Hebrón? Como el... Él fue a varios lugares, Betel, Hebrón, Berseba, pero luego es llamado... Bueno, luego va al sur y luego regresa y va al encinar de Mamre y eso. Bien. Pero el punto es que si has leído todo el Antiguo Testamento y luego regresas a releer la historia de Abraham, dices, y esa es exactamente la secuencia. Si lees el libro de Josué, el orden de las ciudades a las que van en esas montañas del sur es precisamente el orden en que Abraham las visita en Génesis. Así que es como si toda la historia de Israel ya se hubiera contado en la historia de Abraham. En la secuencia de la historia de Abraham. Claro. Entonces sus antepasados están volviendo sobre sus pasos. Ese es el efecto que esto tiene sobre nosotros. Fantástico. El punto es que llevemos el registro mental de los lugares. Moab... En fin, Moab. Los moabitas. Sí, los moabitas. Sí, exactamente. ¿De dónde vienen los personajes? Moab... De allí los únicos que me vienen a la mente están en Números, con el rey de Moab. ¿Qué más sucede en Moab? Bueno, en primer lugar, la primera vez que uno se entera de la existencia de Moab, en realidad es por la gente, no por el lugar. El sobrino de Abraham, a quien se suponía que él no debía llevarse consigo, porque a Abraham se le dijo que dejara la tierra y la familia y su casa, pero no lo hace. Se lleva a Lot con él. Además, en esa decisión, el narrador... Vamos a explicar más esto cuando hablemos de los personajes. Vemos que el narrador nunca sermonea sobre la mala decisión de Abraham, pero Lot le da dolores de cabeza a Abraham y también a sus descendientes. Y después de la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Lot y sus hijas huyen, después de un poco de tiempo tienen relaciones sexuales con su padre en una cueva. Una historia escandalosa. Sí, Pero los hijos que nacen de ese escándalo son Moab y Amón. Luego, sus descendientes en la historia emigran hacia el este, al otro lado del Jordán. Y ellos son el pueblo asociado con los moabitas y los amonitas, que se convierten en archirrivales de las tribus de Israel.
Así que tanto el lugar como esos linajes familiares surgieron de ese escándalo sexual en la cueva. Entonces, cuando leemos un libro como el de Ruth y vemos que una familia de Belén termina yendo a la tierra de Moab y que esos hombres de Belén se casan con mujeres moabitas, y uno dice, esto ya ha pasado y la cosa no salió bien. No hay que casarse con moabitas, simplemente no hay que hacerlo. Ese es un buen ejemplo. Claro. Pero después, los acontecimientos de Moab en realidad se convierten en el vehículo de redención, porque Ruth, la mujer moabita, se convierte en el medio por el cual, junto a otros medios como Boaz y demás, se convierte en el medio por el cual Dios salva a esta familia. Entonces, en ese caso, Moab se convierte en un lugar de redención sorpresivo. El lugar de este terrible recuerdo se transforma en una esperanza sorprendente. Este es un buen ejemplo donde vemos que el autor juega con nuestras expectativas. Que es lo mismo que sucede en Números en el desierto de Moab. Sí, correcto. Dios convierte la maldición de Balaam en una bendición. Sí. Esto podría ser casi una serie nueva de videos en los que tomamos personajes y contextos y los estudiamos rápidamente. Se podría. Se podría. O sea, ahora puedes ver por qué quería tratar la narrativa en más de un video de la serie de Cómo leer la Biblia. Hicimos un video sobre cada cosa. El argumento, el contexto y los personajes. Sí, solo como base. Pero luego podemos hacer una serie entera sobre los diferentes estudios. Sí, ya veo. Claro, como por ejemplo, se podría hacer Moab. Sí. Podríamos hacer un video de 3 minutos sobre Moab, sí. O podríamos hacer un video de 3 minutos sobre... Egipto. Egipto. O el este. O Belén. O el este, o Babilonia, o todas las diferentes... Podríamos hacerlo, sí. Sí, y luego podríamos hacerlo también con... Estamos hablando de una serie de videos. Sí, de videos que... Sí, hacer videos para cada uno. Sí, ese sería un video sobre contexto. Si hacemos estudios de palabras, este sería como un estudio de... lugares. Sobre los lugares, sí. Sí, sería un estudio sobre los lugares. Sí, sería genial. Sería genial. Wow. Bueno, el contexto. El contexto tiene que ver con la idea de que los narradores pueden crear un escenario para los acontecimientos ubicándonos en un espacio o lugar. Ok. Pero también construyen el contexto a través del tiempo, de la forma en que hablan del tiempo. Porque cuando vemos una película, estamos ubicados en un tiempo y en un espacio, moviéndonos en esa secuencia. ¿Con tiempo te refieres al tiempo en la historia de la humanidad? ¿O te refieres a la forma en que se construye el tiempo? ¿Cómo se construye el tiempo? Así que volvemos a la frase, esto no es una pipa. Sí, estaba pensando en eso. Creo que anoche estaba viendo un episodio de algo y observando cómo funciona el tiempo. Es algo en lo que no pensamos. Cierto. Puede pasar mucho tiempo, pero no es chocante o discordante. Correcto, sí. ¿Cuándo deciden cortar escenas para ayudarnos a hacer la transición de un momento a otro? En realidad es una técnica bastante sofisticada. Es realmente sofisticada. Y la forma en que se comunican las transiciones del tiempo o los vacíos en el tiempo. Sí, eso. O si no se comunican, la forma en que dos acontecimientos, aunque en el mundo de la historia podrían estar separados por 10 años, pueden estar puestos uno al lado del otro con una pequeña frase de transición. Y luego, dos acontecimientos que nunca estarían juntos en la vida normal, de repente los leemos uno al lado del otro y adquieren un significado completamente nuevo. Las películas que juegan con el tiempo son algunas de mis películas favoritas. Sí, por supuesto. Sí, como Memento o Amnesia, como se la conoce en algunos países. Memento, amigo. Sí. Asombrosa. Yo nunca... Hechizo del tiempo. Sí, hechizo del tiempo. Bueno, todo lo que haga el actor Bill Murray. Sí, lo de Bill Murray en general. En general, sí. Sí. ¿Alguna vez has visto la película Una cuestión de tiempo? No. Tienes que verla, amigo. Es genial. Es como una comedia romántica sobre viajes en el tiempo. Es una de mis películas favoritas porque es esencialmente sobre cómo vivir el presente
que es una lección que necesito aprender en la vida, pero se expresa en un viaje en el tiempo muy divertido. Qué bien, qué bien. Piensa en... La llegada. Sí, esa película juega con el tiempo. ¡Santo cielo! Sí, porque comenzamos en lo que creemos que es una época. Claro. Y luego estamos en tiempo real, pero después no estamos seguros. Y uno dice, ¿los saltos en el tiempo hacia adelante son en realidad hacia atrás? En fin, en la narrativa bíblica, el tiempo se construye a través de palabras. Okay. Una vez más, esto no es tiempo. Es tinta sobre una hoja. Claro. Pero en el año tal, el rey fulano, etc. Claro. Esa es una forma de establecer el tiempo, ¿sí? Sí. Como en el libro de Samuel y Reyes, esos acontecimientos se encadenan en la secuencia de los reinados de los reyes, etc. Pero dentro de esas secuencias más amplias, podrían aparecer en el 4º año de su reinado y luego un episodio. Y la siguiente historia será, y después de eso, o y en esos días, Sí. o en ese tiempo, Claro. Y no tenemos ni idea. Toda la historia de Abraham está diseñada así. Después de estas cosas, Dios hace un pacto con Abraham en el capítulo 15 y comienza con, y después de estas cosas, y uno dice, ¿después de qué cosas? ¿Qué historia acaba de suceder? Cuando Abraham se convirtió en un soldado de una misión encubierta de operaciones especiales con 318 hombres claro. e hizo una guerra de guerrillas en esas alianzas de reyes donde rescata a Lot. Él conoce a Melquisedec. Sí, conoce al rey de la antigua Jerusalén. Y luego, después de estas cosas, quién sabe, no hay forma de saber. ¿Estamos hablando de años, meses o días? Entiendo. No hay pista. Y para el autor es irrelevante. Él quiere que leamos Génesis 15 y sobre ese pacto a la luz de la historia que acaba de suceder. ¿Y quién conoce el lapso de tiempo entre ellas? Él no quiere que pensemos en ninguna otra historia. Quiere que pensemos en esas historias una tras otra. Y cuando vamos y venimos entre ambas historias, hay muchas conexiones interesantes entre ellas. Sí. Así que un autor puede mencionar explícitamente secuencias de tiempo. Y además, existe la diferencia entre el tiempo narrativo y el tiempo de la narración. El tiempo de la narración es el tiempo que nos demoramos leyendo la historia en voz alta. Ok. Ya sabes, 30 minutos para leer las historias de Abraham. Claro, sí. No es mucho. Pero también está la representación del tiempo dentro de ese tiempo de la historia. Sí, ¿cuánto tiempo había pasado en realidad? Un excelente ejemplo para comunicar esa idea es el Evangelio de Marcos en su conjunto. El Evangelio de Marcos, los capítulos 1 al 10, nos lleva como 1 hora leerlos en voz alta. Pero tiene 10 capítulos y abarca un periodo de un par de años. Bien. Los marcadores narrativos son muy escasos. En su mayoría es solo y luego, y luego, y Claro. luego, pero son un par de años. Claro, sí. Después, de repente, llegamos al capítulo 11 y la velocidad disminuye muchísimo. Luego tenemos 6 capítulos, así que el 30% de toda la historia abarca un periodo de 7 días. Así que simplemente piensa en las proporciones. Tenemos 10 capítulos para abarcar como 2 años, 2, 3 años. Sí. Y tenemos 6 capítulos que abarcan 7 días. Claro. Así que solo en términos de velocidad, sentimos que vamos a toda velocidad de los primeros 10 capítulos, y luego, en el momento en que llegamos al capítulo 11, Jesús entra a Jerusalén y luego... Podemos imaginarnos todo visualmente. Claro. La velocidad disminuye y se relata escena tras escena. Todo sucede en un solo día. Claro. Así que retrocedemos y tenemos que reflexionar. Esto es muy intencional. Lo que está siendo comunicado al relatar a gran velocidad la actividad de Jesús en Galilea, historia tras historia tras historia tras historia, y luego bajando la velocidad en Jerusalén. Tiene un efecto muy estratégico. Esta semana es realmente importante. Sí, importancia. Es una señal para que el lector reduzca la velocidad. Claro. Se supone que ya tendríamos que reflexionar sobre cada cosa, pero de verdad, realmente reflexionar sobre estos acontecimientos. ¿Y qué acontecimientos son? Por supuesto, es el periodo previo al punto crucial de toda la historia bíblica, que es la crucifixión y la resurrección. Exacto. La forma en que todo eso, la forma en que está diseñado y se nos presenta el tiempo, siempre representa una mente brillante. Es tan sutil que ni siquiera le prestamos atención. Cierto. Pero el lector hábil de la narrativa bíblica aprenderá cómo se hace la referencia al tiempo.
Tenemos el tiempo que nos lleva a leer la historia. También está el tiempo narrativo en que se desarrolló. Y estás diciendo que la relación entre los dos comunica algo. Nos da pistas, sí. Lo mismo sucede con el diseño general de Génesis capítulos 1 al 11. Enorme. Sí, generaciones. Sí, todas esas generaciones. Esos son 11 capítulos. Cierto. Y luego, en los capítulos 12 al 50, hay solo 3 generaciones. El mismo tipo de cosa. Y luego aceleramos, comenzamos Éxodo, y luego... Sí, nos saltamos. Pasan muchas generaciones. Nos saltamos un montón de tiempo. Nos saltamos un montón. Así que podríamos crear una especie de gráfico visual o algo así, y los puntos de interés clave son estas 3 generaciones. Abraham, Isaac y Jacob. Acontecimientos cruciales suceden allí. Disminuimos la velocidad del tiempo. Luego aceleramos el tiempo. Claro. Y luego vamos más lento a una sola secuencia de un par de años, desde el Éxodo hasta el desierto y el monte Sinaí. Ok. Y después, el relato del monte Sinaí dura 1 año, y estamos allí durante la mitad de Éxodo. Todo Levítico y casi la primera mitad de Números. El año importante. Casi la mitad de la Torá se desarrolla con el campamento en el monte y ese tipo de cosas. Sí. Eso nos alerta para que digamos, esos son acontecimientos clave cargados de significado. Voy a descubrir el significado central de las historias bíblicas si presto atención a las historias de Abraham, la historia del Éxodo y la historia del monte Sinaí. Claro. La totalidad del libro de Deuteronomio sucede en un día. Sí. Entonces, si uno solo le presta atención al tiempo de la Torá... ¿Crees que ese es el relato que más se estira en la Biblia? Sí, creo que sí, así es. Se presenta como un discurso dado el día antes de que cruzaran el río Jordán. Claro. Es un libro entero, dedicado a un solo día. Ese es un muy buen punto. Nunca había pensado en eso. En términos de narraciones, ¿qué otro hay? Sin embargo, el día resume un montón de historias. Sí. Y reitera un montón de cosas. Sí, ese es un punto sólido. En términos de toda la Biblia, ese podría ser el más... El momento más lento y extendido. Sí, el tiempo narrativo más corto con el tiempo de narración más largo. Sí, tiempo literario. Sí, correcto. Porque es un discurso. En realidad, no un solo día. Es como parte de un día. Es como un... Sin embargo, el tiempo que toma. Sí, totalmente. Sí. Es cierto, sí. Es en tiempo real. Eso es. Sí, se presenta de esa manera. De nuevo, ceci ne pas un pip. Esto no es una pipa. Esta es una representación literaria de ese día y ese discurso. Pero la cantidad de tiempo que se necesita para leerlo un par de horas. La misma cantidad de tiempo que nos habría llevado si hubiéramos estado allí. Es buena, sí. Y lo hubiéramos escuchado. Sí, buen trabajo. Hay otros momentos en tiempo real. Se extienden de la misma forma. Sí. Pero ese sería el más largo. Y hay otros momentos que se abrevian. Como Pablo en Atenas, Grecia. El discurso que da a los filósofos de Atenas... Es cierto. Nos lleva unos 3 minutos y medio leerlo en voz alta. Seguramente dio un discurso más largo. Fue más largo que eso. Pero fue condensado... Claro. Para que tengamos la esencia del discurso. Entonces, pasa lo mismo. Entonces, ¿hablamos de momentos específicos que tienen significados específicos? Sí. Un subcontexto dentro del tiempo narrativo es una mención explícita de tiempo. Bien. En el año del rey fulano o en el 4º año de su reinado, pero también tenemos el tiempo en que entran los personajes en un momento de la historia y el periodo de tiempo en que sucede el acontecimiento. Es importante. Sí, así que periodos de 40. 40 días... 40 años. 40 días espiaron la tierra prometida. Sí, espiaron la tierra prometida. Luego... 40 días Jesús ayuna en el desierto. Sí, 40 días deambulan por el desierto. 40 años deambulan por el desierto. Sí, como consecuencia de esos 40 días. Claro. Elías va al monte Sinaí y emprende un viaje de 40 días. Moisés subió a la montaña y el pueblo lo esperó durante 40 días. ¿En serio? ¿También 40 días? Sí. Así que 40 días... se asocian con el periodo de espera prevista. Sí, eso es. Espera prevista. Espera prevista. ¿Lo ves? Esa sería otra parte de la serie. Lugares y momentos significativos. Sí, lo mismo con Noé y el arca. 40 días y 40 noches. Bien. Casi siempre son periodos de espera. Sí. Claro. Este es un excelente ejemplo.
Ezequiel lo llama al exilio. Al final del capítulo 20 dice que el exilio de Israel de Babilonia, él declara que el pueblo de Israel está siendo enviado al desierto de las naciones. Ezequiel capítulo 20. Ok. El desierto, por supuesto, era icónico, el período de 40 años. Pero el exilio se asocia con el icónico número de 70. 70. Y eso proviene ¿De Jeremías? un anuncio de Jeremías en Jeremías 25. Ok. Y luego se expande por 7 en el libro de Daniel. 77. Se multiplica. Totalmente. Entonces, lo que tenemos es esto. Aunque son 70 años de exilio y 40 años en el desierto, son números diferentes, pero Ezequiel los ve simbólicamente como periodos de tiempo similares. Okay. Y luego también tenemos todas esas otras cosas interesantes. El final del libro de Génesis tiene una cosa interesante. Cuando Jacob o Israel, a Jacob, el nieto de Abraham, se le cambia el nombre y es llamado Israel. Sí. Cuando él muere, es embalsamado durante 40 días y luego los egipcios hacen duelo por él durante 70 días. Wow. Cuando Israel muere, tiene un periodo de transición de 40 días para su cuerpo y luego un periodo de duelo de 70 días. Casi con seguridad, el autor nos está guiñando el ojo a la luz del desierto, 40, y del exilio, 70. Su nombre es Israel. Claro. Así que ese tipo de cosas. Todos estos periodos de tiempo, 3 días y 3 noches. Jesús llamó la atención sobre eso. Sí. Jonás, que estuvo en el vientre de la vientre ballena, del monstruo del pez, durante 3 días y 3 noches, él conecta eso como una transición simbólica de la muerte a la vida. Hay un poema interesante en Oseas capítulo 6 donde está la imagen de 3 días y 3 noches. Así que, sí. Una vez más, nos damos cuenta, santo cielo, estoy en presencia de un maestro Jedi. Cierto. Ya sabes, solo pensamos, bueno, fueron 40 días. Se necesitaron 40 días para embalsamarlo. Claro. Así que, lo que sea. ¿Ellos registraron eso? Sí, lo registraron. Recuerda, estos autores no están obligados a decirnos nada. El estilo narrativo es extremadamente compacto y económico. Solo incluyen detalles que son relevantes para el desarrollo de la historia o porque están cargados de significado. Y con frecuencia truncan el tiempo, estereotipan el tiempo, o redondean hacia arriba o hacia abajo para hacer este tipo de cosas. Es importante distinguir eso del código de la Biblia, ¿verdad? Ah, sí, totalmente. ¿Cierto? Claro, sí, sí. Oh, sí, gran diferencia. No sé mucho al respecto, pero es como si un alfabeto hebreo fueran también números. Correcto, sí. Y si encontramos patrones en esos números, hay fechas y siempre hay información diferente insertada en esto. Y esa no es la genialidad literaria. No es lo que ellos... Es diferente, sí. Claro. Los autores bíblicos están conscientes de cómo funcionan esos números y los usan como referencia temporal y como vehículos de significado. Claro. Lo hacen de formas realmente sofisticadas. Pero hay formas en las que al menos podemos argumentar que casi seguramente el autor buscaba eso. Bien. Por ejemplo, en esa historia de la que hablamos de la operación encubierta de Abraham, en la que hace un ataque que lleva 318 hombres. Y uno dice, bueno, supongo que esos son los hombres que llevó. Sí. Pero luego, en el siguiente capítulo, en el 15, y la referencia del tiempo entre ambos es después de esas cosas, encontramos esta conversación donde Dios dice, se van a convertir en una gran nación. Y Abraham dice, todavía no tengo hijos. Y el que heredará mi casa es Eliezer de Damasco. Nunca hemos escuchado de Eliezer en ninguna otra historia. Nunca volvemos a escuchar sobre él. Así que la pregunta es, ¿por qué se menciona a Eliezer? Bueno, esto sucedió en la interpretación judía primitiva. Imagina que tu alfabeto también es tu sistema de numeración. Bien. Cuando miramos las letras, es como si estuviéramos mirando números. Así es la Biblia hebrea para los lectores hebreos. Los primeros lectores le prestaban atención al hecho de que, Eliezer... ¿Es 318? Es el número 318. Qué interesante. Además, es una forma en que las historias se combinan y es una invitación a que pensemos, ¿hay otras conexiones entre esas historias? Y hay conexiones interesantes entre Génesis 14 y 15. Así que hacen ese tipo de cosas todo el tiempo. El libro de Proverbios comienza con los proverbios de Shlomo. Y luego los proverbios no comienzan hasta el capítulo 10.
Esa primera colección del libro de Proverbios consta de 375 proverbios, que es precisamente el valor numérico del nombre Shlomo. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Pero también se puede exagerar todo esto. Por lo general, si nos fijamos en la primera letra de cada capítulo, Sí. o si contamos los números o letras en general, Se pone muy críptico. entonces es como, sí, amigo. Eso no es lo que estaban haciendo. Sí, estás exagerando. Porque también cambia la forma en que se deletreaban las palabras hebreas a lo largo de la historia de los manuscritos. Como el número de letras en un capítulo cambia a lo largo de la historia. Así que si contamos números, letras y esas cosas... Si contamos todas esas cosas, si cuentas todas las letras de Génesis 1, todas las letras de Génesis 2, verás que esos números deletrean una palabra. Estamos exagerando con eso. Eso es el código de la Biblia y esas cosas. Sí, pero en el nivel narrativo, casi con seguridad suceden ese tipo de cosas. Bien. Sí. Es genial. Sí, eso es genial. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. Ahora quisiéramos escuchar más de ustedes. Sí. Puedes enviarnos un audio de 1 minuto saludándonos y contándonos qué recursos de Proyecto Biblia usas. Sí, o cuáles te han sido de más utilidad. Nos encanta oírlos. Puedes escribirnos a info@proyectobiblia.com para recibir instrucciones de cómo enviar tu audio. Y tenemos novedades. ¿Cuáles? En pocos días estrenaremos el video sobre el Sermón del Monte. Es verdad, es un video genial. Sí, súper interesante. Sí, se estrenará el 1 de abril. Asegúrense de seguir nuestras redes para enterarse de estas noticias. Además puedes ver ese y el resto de nuestros videos en youtube.com/Proyecto Biblia Oficial o en nuestro sitio web proyectobiblia.com. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. ¡Hasta la próxima! Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Sofía y soy de Córdoba, Argentina. Trabajo para Proyecto Biblia localizando el podcast del inglés al español. Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo hacer llegar el Evangelio a las personas que hablan español de una forma interesante y relevante para ellos. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.